Bueno, pues estaba claro que esta noche de los libros nada nos iba a parar. A mí me ha tocado dar un paseo literario con todos vosotros. Madrid siempre ha sido un universo vibrante que ha convocado a grandes generaciones de literatos, una ciudad que se reescribe y que se escribe constantemente, y yo, que soy de una de esas últimas generaciones, si las contamos de 20 en 20, de escritores que habitan en esta ciudad, me dicen que soy muy galdosiana, que mis novelas se pueden pasear, al menos la mayoría, las que están situadas en Madrid. Este es el caso de La mujer sin nombre, mi última novela. Mis lectores saben que es un recorrido entre el siglo XIX y el siglo XX y casi llegando al XXI, de la mano de una gran mujer, de María Lejárraga riojana. Vivió en esta ciudad, trabajó en esta ciudad, es una de nuestras primeras dramaturgas y por lo menos la más exitosa, y sus 90 obras fueron firmadas por su marido, Gregorio Martínez Sierra. Entre ellos hay clásicos de nuestra literatura, como El amor brujo, como Canción de cuna. Y es que María también fue discípula directa de Galdós, por eso amaba Madrid, era su ahijada literaria. Y la generación de esta mujer, la Edad de Plata, fue una de las que más hizo vibrar los años 20 madrileños. Quienes confluyeron en esa Edad de Plata: Benavente, Galdós, Baroja, los hermanos Quintero, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, modernistas y 98istas que no siempre se llevaban muy bien y se entendían y que se solaparon con la generación del 27. Así que, si os parece, vamos a dar ese paseo juntos, ese paseo emocional y literario, pero no uno cronológico. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contar sus calles. Vamos a empezar. ¿Por qué he dicho antes que estamos en el siglo XX? Pues por el siglo XX, para desandar el camino. Comenzamos en el Teatro María Guerrero, pero si os fijáis aún no lleva el nombre María Guerrero, que va, es el Teatro de la Princesa, aunque los madrileños lo conocían como el Teatro de la Pulmonía, porque decían que hacía un frío y además estaba un poco en el extrarradio en ese momento. Hay una anécdota muy bonita. Cuando lo compra María Guerrero, ella quiere comprar ese teatro, está convencida que va a poder arrastrar a los madrileños hasta allí, decide inaugurarlo con un joven Eduardo Marquina, que en ese momento empieza a ser uno de los grandes dramaturgos, y deja un poco de lado a Echegaray, que hasta entonces es su dramaturgo de cabecera. ¿Por qué? Pues porque Echegaray acaba de ganar el premio Nobel y está convencido que después de este premio no le van a perdonar, así que decide colgar la pluma y dedicarse a sus ensayos científicos antes de ser un poco devorado por la crítica de sus contemporáneos. Pero lo más interesante del Teatro de la Princesa era el Saloncito de la Princesa, donde a veces daba un poco igual ir a ver una obra o no. Lo más interesante era dejarse ver. ¿Por qué? Pues porque aquí eran grandes fiestas las que hacía María Guerrero. Incluso hay también una anécdota muy divertida en la que un furibundo Valle Inclán, como sus obras habían sido ruinosas y María Guerrero no le quería estrenar, llegó a soltar la siguiente píldora en uno de sus artículos. Decía: no sé a qué atribuir lo bien que se está en Madrid los sábados por la noche, pero he caído en la cuenta de que se debe a que todos los imbéciles están ahora en la Princesa. La propia María Guerrero fue velada en ese lugar, y también hay anécdotas muy bonitas en las que, cuando su féretro estaba en escena, dicen que en el libro de firmas firmaron desde aristócratas hasta el presidente del gremio de limpiabotas. Decía a la primera trabajadora española, esta gran actriz y gran empresaria teatral. Pero vamos a seguir ahora por la calle Barquillo hasta la plaza de Vázquez de Mella, porque ahí, si caminamos hacia el edificio de las 7 chimeneas, un edificio imponente que hay ahí, vais a encontrar una placa que pone el Lyceum Club. Allí un buen grupo de intelectuales, todas mujeres excepcionales, la fundaron. Era el primer club cultural femenino. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres no eran bienvenidas a las tertulias. ¿Quiénes estaban dentro del Lyceum Club? Pues María Teresa León, Colombine, Clara Campoamor, Victoria Kent, Zenobia Camprubí, de la que estamos hablando mucho últimamente, Elena Fortún y la propia María Lejárraga, quien era madrina literaria de la anterior y quien le proporciona, además, le presenta a Torcuato Luca de Tena para que empiece a escribir una serie de cuentos infantiles que van a ser nada menos que los cuentos de Celia. Hay una anécdota muy graciosa también en el Lyceum Club. Ellas se reunían para un poco hacer recortables con estas cosas que se decían sobre ellas. Se decían que fumaban, que bebían, cosa que era cierta, pero también debatían cómo llevar al Congreso el voto femenino, la ley del divorcio, pero se las acusaba incluso de atentar contra la familia tradicional
o de montar orgías. El caso es que fumar y beber, eso sí lo hacían, pero tenían una inmensa biblioteca y un salón de actos donde todos los intelectuales de la época se daban de tortas por ir a hablar, desde García Lorca hasta Alberti, pasando por el propio Juan Ramón Jiménez, salvo Jacinto Benavente, que tuvo también sus más y sus menos con el Lithium Club. Cuando le invitaron a ir, dijo que él no solía hablar a tontas y a locas. Salimos del Lithium Club, pero, sorpresa, allí mismo se alzaba también el Circo Price, que no estaba donde está ahora, sino que estaba en la misma plaza de Vázquez de Mella. Allí se estrenan Las golondrinas de Usandizaga. ¿Por qué? Porque en ese momento, que aunque en las crónicas de la época dicen que era un antro maloliente, donde ya no sabía muy bien dónde situar al público, dónde situar a los músicos y a los intérpretes, y tenía una acústica espantosa, bueno, se había quemado el Teatro de la Zarzuela y había que tener un espacio alternativo. Vamos a seguir por el barrio de Chueca, pero vamos a subir un poco más arriba por la calle Hortaleza. Allí nos vamos a encontrar el convento de la iglesia de San Antón. Estamos ahora en la Guerra Civil y lo han convertido en una prisión. Allí va a dar con sus huesos el pobre Muñoz Seca, que humorista hasta la muerte. Dicen que casi pues uno de sus últimos días, antes de ser fusilado, le dijo a uno de sus carceleros: pero ¿sabéis lo que no podréis quitarme jamás? Me podéis quitar todo, la familia, la libertad, mis bienes, pero no podréis quitarme nunca el miedo horrible que tengo ahora mismo. Vamos a salir por fin por una de las arterias principales, vamos a la Gran Vía, y allí, en la confluencia entre las calles de Alcalá y Virgen de los Peligros, bueno, ahora mismo hay un Starbucks, pero entonces estaba el Café Fornos. Allí surgió la leyenda del famoso Perro Paco. ¿Quién era el Perro Paco? Pues un tertuliano más, era una celebrity literaria, porque quienes estaban en esa tertulia donde dormía el Perro Paco por las noches estaban Azorín, Pío Baroja, Manuel Machado. Y antes de darse al whisky, a la tertulia, a sus famosos riñones al Jerez, alguno le caía al Perro Paco. El caso es que todos los cronistas de la época han dejado testimonio de sus andanzas. Se decía que iba al tendido del 7 porque le gustaban los toros, le seguían hasta el Teatro Real en los estrenos. El caso es que le velaron cuando murió como a uno de esos personajes que Madrid quería, le embalsamó el mejor, y durante un tiempo lo tuvieron en un altillo del propio café, hasta que a alguien se le ocurrió, cuando desapareció el café, llevárselo al Retiro y enterrarlo en un lugar secreto. Vamos a seguir caminando por la Gran Vía hasta Chicote. No podemos dejar el Museo Chicote fuera de este recorrido literario. Allí nos vamos a encontrar en una mesa a Gregorio Marañón, a Ortega, actores, toreros, y también a un amigo íntimo del coctelero, de nuevo Jacinto Benavente, que prologó incluso su libro de coctelería, Los 500 cócteles. Y unos añitos más tarde nos podemos encontrar también a Hemingway, que entre visita y visita al frente y entre cóctel y cóctel estaba redactando sus crónicas de guerra. Y hablando de Hemingway, vamos a seguirle ahora en plano secuencia hasta el Corte Inglés de Callao. Allí estaba el Hotel Florida y allí el Hotel Florida albergaba a gran parte de los corresponsales de guerra durante la Guerra Civil. Lo describían como un burdel maravilloso donde convivían soldados, escritores, espías y prostitutas. Y la famosa azotea que tanto valoraban los ilustres huéspedes por ofrecerles estas puestas de sol maravillosas que tenemos en Madrid, ahora les servía a los corresponsales de guerra para ver el frente de Madrid desde donde caían las bombas. Algunas cayeron en el propio Hotel Florida. ¿Quiénes se alojaban? Hemingway y Martha Gellhorn, Dos Pasos, Saint-Exupéry, Yerda Taro, Robert Capa. Hay una anécdota en la que contaba la propia Martha Gellhorn de cómo se descubrió que ella y Hemingway tenían un romance. Luego se casaron, como sabéis, y es que en un bombardeo tuvieron que salir prácticamente desnudos de la habitación de él, con lo cual ya dejó de ser un secreto su romance, y además le sirvió a su amante para abrir su famosa 109 de Hemingway, como llamaba, al dispensario de alcohol que tenía en su habitación. Y ahí entraran en fila india pues Dos Pasos, Malraux, Capa, mientras Saint-Exupéry al parecer repartía pomelos en la entrada. Vamos a seguir caminando cuesta abajo, guiados por el reloj de la Puerta del Sol hasta la calle Mayor. Allí nos encontramos con la discoteca Joy Eslava, que entonces era el Teatro Eslava, uno de los más renovadores de Madrid. Bajo la gerencia de Gregorio Martínez Sierra, el joven Federico García Lorca transformaba por encargo su poema El maleficio de la mariposa, que le reportó, como él confesaba, un inmenso pateo. En aquel momento, los dramaturgos además solían salir a escena a
dar un speech antes de la función, y ahí tenemos a un ilusionado y joven Lorca a punto de entrar en la historia del teatro sin saberlo. También el Eslava fue el escenario de un crimen. Apareció en las páginas de los sucesos, y es que es conocido como en muchísimos casos los dramaturgos, bueno, incluso pues, los escritores en general, tienen sus cuitas. Resulta que se estaba haciendo una obra de Antón de Olmet, Capitán del Alma, y entonces, bueno, habían mandado ya colgar el cartel, y en una de estas, según la versión de la taquillera, apareció uno de sus allegados, uno de sus colaboradores, que habían escrito muchas veces a cuatro manos, eran íntimos, Vidal y Planas, preguntando si estaba sobre el escenario. Poco después se escuchó un disparo, y poco después llegaron los actores y se encontraron al dramaturgo en medio de un charco de sangre. Parece ser que el asesino le reprochaba a la víctima haber utilizado sus malas artes para camelarse al productor y que hubieran descolgado su obra de la cartelera para poner la suya. El caso es que luego parece ser, según las crónicas literarias, que había una tal Margarita de por medio. O sea que los celos igual literarios no eran del todo. Ahora nos vamos a desviar hacia el monasterio de las Descalzas. Pero nos vamos a detener antes, si os parece, en la calle de la Misericordia. ¿Y por qué? Justo ahí donde está la Casa del Libro, justo detrás del Corte Inglés. En algún momento, a principios del siglo XX, fue la primera Viena Capellanes, la pastelería. Y ahí nos encontramos a un joven Pío Baroja. Mientras los escritores de su generación se juntaban en París para ponerse finos de absenta e inspirarse, pues él se dedicaba a a ayudar a su tía en su pastelería con su hermano. Fueron muchísimas las tertulias que se dieron en esa trastienda, pues cuando tenía ratos libres, pero es que además escribió ahí nada menos que Vías sombrías y Camino de la perfección. Nunca dejó de ir a esa pastelería, era como un viejo caballo con querencia de cuadra, y además se hizo famoso su carácter gruñón, hasta el punto de que el nicaragüense Rubén Darío hizo unas declaraciones refiriéndose a don Pío que decía: «Es un escritor de mucha amiga, se nota que es panadero». Notablemente molesto, Baroja le replicó: «Es un escritor con mucha pluma, se nota que es indio». Seguimos a Baroja ahora, hasta su tertulia, la que ha fundado en la misma Puerta del Sol. Estamos ahora en el Café Levante. Estamos a finales del siglo XIX y ahí acuden todos los 98istas, pues Unamuno, Baroja, Galdós. Ese día están charlando de las distintas clases de españoles, y don Pío, que pues se hizo famoso por esta anécdota, dijo con ese aplomo de las tierras vascas que había 7 clases de españoles, como los 7 pecados capitales: los que no saben, los que no quieren saber, los que odian el saber, los que sufren por no saber, los que aparentan que saben, los que triunfan sin saber, los que viven gracias a los que los demás no saben. Y a estos últimos se llaman a sí mismos políticos y a veces hasta intelectuales. Nos detenemos ante la Puerta del Sol y escuchamos sus campanadas durante la República, en medio del asedio de Madrid, durante la Guerra Civil, cuando lanzaron un obús por cada una de las 12 campanadas. Pero antes de todo eso, muy cerca de allí tenemos, como no, estamos en el año Galdós, la Fontana de Oro. En la Fontana de Oro, ese café de tertulias inmortalizado por Galdós, ahora mismo nos encontramos una taberna irlandesa, pero si nos fijamos un poquito nos vamos a encontrar ese púlpito de madera que tuvo que poner su dueño para ordenar un poco las tertulias, y así ordenaba el café en 2 hemisferios, uno el de la política, el otro el literario, aunque frecuentemente acaban mezclándose. También, si nos fijamos encima de los grifos de cerveza, hay pues, una serie de retratos donde están sus antiguos moradores: Benavente, Galdós, Rubén Darío, Valle. Uno de los asiduos, como no, era el pequeño gran dramaturgo, digo lo de pequeño porque era muy pequeño, verdaderamente de estatura, Jacinto Benavente, con su lengua afilada como un rejón, aunque no ocultaba su pasión por Oscar Wilde, decían que ademanes demasiado suaves, que tanto daban que hablar. Le fastidió muchísimo un comentario que un joven Gómez de la Serna hizo en su periódico, una de sus más famosas coplas. Decía: «El ilustre Benavente ha estrenado», que era una obra de teatral, «ha estrenado una señora», y a coro dice la gente: «Ya era hora». Precisamente cerca de allí vive un enfrentamiento con el caballero audaz, el propio Benavente.
Este caballero audaz era el seudónimo de José María Carretero, un periodista tan famoso por su pluma como por su espada. Y ese día dijo, al ver Benavente que se metía con Valle Inclán, dijo, pues Valle Inclán es el más grande escritor en lengua española. Y fue el periodista y le dijo, pues Valle no opina lo mismo de usted. Y entonces el otro replicó como un látigo, pues entonces igual nos equivocamos los dos. Cuando trató de abrirse paso, el periodista, que ya estaba de bastante mala ralea, le cortó diciendo, yo no cedo el paso a maricones. Y el otro dijo, pues yo sí, replicó este pequeño gran dramaturgo con una sonrisa de aguijón y le hizo un gesto para que pasara con la mano. Y hablando de Valle Inclán, que es uno de mis favoritos, vamos a seguirlo ahora con su forma de ciprés y su voz de tormenta, al lugar donde perdió el brazo. Él mismo intentaba contribuir a su leyenda diciendo que pues, se le había mordido un león, en fin, se inventaba unas historias maravillosas, pero la realidad es que en el Café de la Montaña lo que ocurrió es que en una de estas tertulias encendidas que solía protagonizar Valle, que es ahora mismo donde está la tienda de Apple, además el Café de la Montaña en la misma Puerta del Sol, el también escritor Manuel Bueno le fue a dar un bastonazo y entonces él puso el brazo y al intentar protegerse la cabeza, al darle en el brazo, pues le dio un gran golpe y poco después se le gangrenó y se lo tuvieron que amputar. Vamos a seguir con Valle y vamos a acompañarle hasta el Callejón del Gato. Ahí, como muchos habrán visto, están los famosos espejos del Esperpento, esos espejos cóncavos donde él fabricó por primera vez sus personajes. Ahora mismo están en un café, en una taberna, perdón, que se llama Las Bravas. Y sin detenernos mucho llegamos hasta la Plaza de Santa Ana. Allí está el imponente Teatro Español. Si miramos al frontón, vamos a ver tallados los nombres de todos los grandes dramaturgos que allí han estrenado sus obras, pues Echegaray, Calderón, Lope de Vega. También estrenó sus obras Mi mujer sin nombre, María Lejárraga, pero ella no aparece en ese frontón. El teatro también fue dirigido por María Guerrero, y para arrastrar al público en aquel momento pues inventaba las cosas más peregrinas. Y una de mis favoritas es que se inventó lo que llamaba los sábados blancos. ¿Qué eran los sábados blancos? Que también llamaban los sábados milagrosos. Pues era una forma de llevar, a convocar a los solteros y solteras de Madrid al teatro y lo llamaban los sábados milagrosos porque decían que entraban solteros pero salían con un pretendiente. La Guerrero y María la Brava la llamaban también, dicen que, bueno, por una obra de teatro que estrenó, pero también por su genio durante los ensayos. Entre muchas obras maestras estrenó El abuelo de Galdós. Aquello fue un acontecimiento brutal. Nos tenemos que imaginar en la puerta del Teatro Español a esos carruajes esperando en fila para que bajen todos los espectadores y allí fue donde María Lejárraga lo escogió como maestro. Ella decía que un maestro te lo encuentras, que tiene una luz que te va indicando por aquí, por aquí. Y ella se fascinó con la forma con la que Galdós trataba a las mujeres, trataba a los personajes femeninos. Por primera vez eran mujeres con las que otra mujer se podía identificar. Hay una anécdota de Galdós que me encanta. Él decía que le encantaba subirse en los tranvías de Madrid, porque decía donde verdaderamente era donde se democratizaban los ciudadanos. Y él tomaba apuntes del natural. Se subía en un tranvía, tomaba notas, se bajaba en otra parada y decía que era el único lugar donde se juntaban los señores y los pobres. También le encantaba, aparte de ir a la Fontana de Oro, a tomarse unos vinos y a debatir, le encantaba ir al Lardi. De hecho, aparece en sus episodios nacionales. Tanto le gustaba el cocido a Galdós que Valle, que no da puntadas sin hilo, llegó a llamarlo el garbancero, porque decía que sus novelas olían a cocido. Por eso vamos a seguirla a ella, a María, después de ver a su maestro, hasta ese momento maestro, en el Teatro Español, y vamos a llegar hasta el Palacio de Cibeles. Allí, lo que hoy es el Palacio de Correos, el Ayuntamiento, allí se hicieron las exequias al escritor, a Galdós, al que llamaban el escritor de las mujeres. A su entierro acudieron pues prácticamente todo Madrid. Se criticó mucho, sobre todo Unamuno, que no fueran las autoridades que deberían de haber ido con un personaje de esta talla. Lo que nadie esperaba fue que, aunque no estaba bien visto, acudieran las mujeres
porque las mujeres no acudían a los entierros ni a las exequias. Aparecieron por todas las calles y nadie pudo impedir que fueran acercándose hasta la puerta de Alcalá, espontáneamente, de riguroso negro, las madres, las prostitutas, las obreras, las actrices, todas aquellas a las que aquel hombre había dado voz. El escritor que contaba historias reales que ellas podían sentir, el que las había hecho inmortales y les dio por fin un nombre. Esa noche fría de invierno, en la que emprendió su último viaje, se cerraron todos los teatros de Madrid con el cartel de no hay función. Pero nos habíamos quedado en el Teatro Español y como los teatros son puertas en el tiempo, al salir nos encontramos con que estamos de repente en otro siglo, el siglo de oro. Y el Teatro Español ya no es el Teatro Español, es el Corral del Príncipe. Vamos a internarnos en el barrio de las Letras, donde nos topamos con la iglesia de San Sebastián. Allí se está bautizando un niño de tez muy clara llamado Lope de Vega. En esa misma iglesia lo velarían al final de su vida y lo enterrarían a su muerte. Más tarde lo enterrarían en el propio cementerio que había delante, que hoy es una floristería, que mis lectores saben que es el escenario de una de mis novelas. Entre esos mismos muros también se han casado gran parte de nuestros literatos. Pero hay una historia que a mí me interesa mucho del Cementerio de los Cómicos. El Cementerio de los Cómicos, obviamente, aunque parezca una contradicción, se llamaba así porque casi todo el mundo del teatro habitaba por esas calles y eran enterrados allí. Y así hemos perdido gran parte de los huesos de todas nuestras celebridades. Los madrileños tenemos una gran facilidad para perder los huesos de nuestros escritores célebres. Calderón, Quevedo, Cervantes, Lope, Cadalso. Y ahí me voy a detener, en Cadalso. En ese cementerio de los cómicos, Cadalso sitúa sus noches lúgubres. Dicen que inspirado en su propia historia, en su propia locura, porque cuando murió la joven prometida del autor, una noche de dolor desenterró su cuerpo para volverla a ver y llevársela a su domicilio, o al menos es lo que cuenta en su obra. Pero viajemos de nuevo un siglo después. Al lado del teatro estaba el Café del Príncipe. Ahora estamos en 1830 y en este café, que estaba situado en la puerta contigua del teatro, era un tugurio destartalado, sombrío, pero había llamado la atención de los escritores de la época, cuyos cabecillas eran Larra, Mesonero Romano, Zorrilla, Espronceda. Era un lugar donde Larra dijo que era reducido, puerco y opaco, nada menos. También acudían allí empresarios teatrales, los autores que querían vender sus creaciones. Pero bueno, no era el caso de Larra, que era en ese momento el periodista mejor pagado y uno de los más jóvenes, pero no dejaría de ser joven nunca, ya que se disparó un tiro en su casa de la calle Segovia después de recibir la visita de su amante, Dolores Armijo. Seguimos paseando por las calles del barrio y comprobamos las ironías de la historia, porque a pesar de haber sido rivales, en la calle Lope de Vega se encuentra la casa de Cervantes y al revés. Aunque Lope no tenía rival, es más, decían que cuando quería verdaderamente que un rival no estrenara en un teatro, directamente sus secuaces le prendían fuego. Leyenda o realidad, el caso es que un poquito más para allá estaba en la calle Atocha la imprenta de Juan de la Cuesta, que está a punto de recibir un manuscrito, la primera parte del Quijote de Cervantes, y está a punto de ser el editor de una de las obras cumbres de la historia. Dicen que cuando mandó este manuscrito, la obra publicada, a la corte, el propio Cervantes, Lope le dirigió una carta donde lo llamaba puerco y otros calificativos, desagradables hacia su persona, y en respuesta Cervantes, en el prólogo del Quijote, le dedicó unos cuantos versos también. Cruzamos el barrio ahora hacia las Cortes, pasamos por la calle del León, donde una placa señala el lugar donde nació Jacinto Benavente, y llegamos al Ateneo. Allí también, es una fábrica de anécdotas jugosas. Una de ellas es Valle Inclán. Valle Inclán estaba fascinado con un gato que vivía en el Ateneo y que parece que se empeñaba en dormir encima de un ejemplar del New York Times y terminó escribiendo sobre el gato, llamándolo el gato más culto del mundo. Él vivía allí, digo Valle Inclán, porque al parecer no tenía recursos económicos como para vivir en otro lugar y se organizaban grandes disputas verbales en la sede, en el salón de actos. Incluso se dice que en alguna de esas disputas uno de los contertulios se lanzó desde el palco de arriba o que incluso se debatió sobre la existencia de Dios y sometieron a votación su existencia.
Y la escalera del Ateneo es testigo de una gran anécdota bueno, es más bien un desencuentro amoroso entre dos de nuestros grandes literatos, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Todo el mundo sabía ya de sus fogosos encuentros y de su relación sentimental, pero también de la pasional enemistad que se profesaban al final de sus días. Ahora nos los vamos a encontrar mayores. Uno sube por la escalera cojeando, la otra la baja jadeando. Y cuando se cruzan, ella dice así por lo bajini: adiós, viejo chocho. Y aunque ya estaba casi en la puerta, le dio tiempo a escuchar la réplica de su viejo e íntimo enemigo diciendo: adiós, chocho viejo. Salimos del Ateneo. Calle Prado abajo, lleno de cafés de tertulias, periodistas, ajedrecistas, hasta el Hotel Palace. Allí, en los bajos del hotel, estaba el Rectors Club. Y ahora nos vamos con la generación del 27. Decían que, aparte de Chicote, era el único lugar que les había dejado divertido Primo de Rivera. Allí había una famosa banda de jazz que, cuando terminaban de tocar, pues Dalí, Buñuel, Lorca, se los llevaban a la residencia de estudiantes para continuar la fiesta. Hay una anécdota en la residencia de estudiantes. Era en ese momento director de publicaciones Juan Ramón Jiménez, y además pues era un poco el padre literario de toda esta generación. Pero por aquello de matar al padre, hubo un momento en que Buñuel, Alberti y Dalí le escribieron una carta tras la publicación de su Platero y yo. Aunque dicen que lo hicieron un poco al azar, que metieron unos nombres en una bolsa y sacaron el de Juan Ramón como deberían haber sacado el de cualquier otro ilustre. El caso es que para ellos era una especie de acto subversivo. Y decía así: nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria. Especialmente Merde, para su Platero y yo, para su fácil y malintencionado Platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con el que nos hemos tropezado. Pero no podemos terminar este paseo sin llegar por Recoletos, sorteando las fuentes de los bulevares hasta el Café Gijón. Allí, en el Café Gijón, ahora estamos en los años de la dictadura, entre un grupo de hombres doctos que hablan sin parar, está una joven Ana María Matute, a la que no dejan abrir la boca. Ella misma admite que empezó a escribir por su dificultad para comunicarse con los demás, pero el caso es que esa tertulia empieza a hastiarla. Por allí también se pasa un joven Camilo José Cela, González de Ruano. Ana María sabe que algunos de los tertulianos también puede que sean sus censores, son los responsables de que se haya prohibido su libro Luciérnagas, que ha escrito a los 22. Lo ha enviado a Planeta, lo ha enviado a Destino, pero nada. Será cuando su hijo de solo 9 meses se enferme y cuando estén a punto de cortarle la luz, cuando decida que cambiará lo que haga falta, lo que le pidan, para que su hijo se cure. La vida de su hijo es más importante. Cuando el libro por fin se publica, aún así, prohíben que su nombre trascienda a la prensa, por intentar destruir, pues lo mismo que les decían a las del Lyceum Club, por intentar destruir los valores de la familia y la religión. Pero de pronto gana el premio que lleva el nombre de ese café que ha creado Fernando Fernán Gómez. Y el premio Planeta. Esa noche la va a recordar en una nebulosa. Todos se levantan para aplaudirla cuando entra en el café, pero ella va a seguir asistiendo a esa tertulia sin abrir la boca. Hasta que su voz, alta y clara, si cruzamos el paseo de Recoletos, se oiga desde su sillón de la Real Academia. En fin, esto es solo un aperitivo. Hay muchísimo más que contar de este Madrid literario y de sus calles, pero la seguiremos habitando, seguiremos abriendo esos cafés, seguiremos escribiendo en ellos y seguiremos haciendo a la ciudad